Seguimos con la historia de la apraxia. Fue introducido el término por Hellman en 1871 tras observar de que varios afásicos eran incapaces de realizar movimientos a una orden dada. Sin embargo, sí podían realizar movimientos espontáneos e involuntarios. Lehmann, el discípulo de Wernicke, en 1900 es el pionero en las apraxias tras clasificarlas. Él afirma de que se da por la desconexión entre las áreas sensoriales y las áreas motoras. De tal manera que podemos decir de que las apraxias se dan en el cuerpo calloso o hemisferio izquierdo. En primer lugar, podemos decir que es la incapacidad de realizar actividades motoras previamente aprendidas. También afecta de manera de que trae trastornos gestuales, es decir, una persona con apraxia tiene dificultad para manipular objetos o para realizar mímicas. Cuando hablamos de las apraxias, podemos decir que son trastornos en la incapacidad de integración de las áreas sensoriomotoras, donde están todas las áreas cerebrales. Una persona que presente trastorno afásico justifica que es incapaz de sacar la lengua cuando se le pide, pero lo puede realizar más adelante de manera espontánea. Bueno, vamos a señalar las clasificaciones de las apraxias. Vamos a tocar 6 en este día y la primera de ellas es la apraxia ideomotora. La segunda, la apraxia ideatoria, apraxia constructiva, la apraxia del vestir, la apraxia bucofonatoria y la apraxia óptica. Acompáñanos. Apraxia ideomotora. Afecta a la realización de gestos simples, aunque está preservada la incapacidad para manipular objetos y herramientas reales. Por esta razón pueden pasar desapercibidas. Es decir, existe déficit en la ejecución, pero no en la conceptualización. Sabe qué hacer, pero no cómo hacerlo. Por ejemplo, diga adiós con la mano, muestre que tiene hambre. Son cosas que no puede conceptualizarlas. Pasemos a la apraxia ideatoria. Se definen como la incapacidad para manipular objetos y herramientas previamente desconocidas. Es decir, la persona se ve afectada al manipular máquinas y herramientas. Al coger un lápiz, no sabe cómo usar un lápiz. ¿Por qué? Porque puede alterar la secuencia y utilizar los objetos de manera inadecuada. Pasemos con la apraxia constructiva. También se denomina apraxia visoconstructiva y consiste en la incapacidad para reproducir dibujos o ensamblar piezas, bien sea bidimensionales o tridimensionales, impidiendo la realización de tareas como maquetas, diseños de planos, construcción de cubos o la copia de un dibujo simple. Si le pasamos, por ejemplo, unos cubos, una actividad sencilla, se le va a dificultar hacer construcción de cubos, o si le pedimos que dibuje una mesa de una casa, se le va a dificultar y no lo va a poder realizar. Sigamos con la apraxia del vestir. Es la incapacidad para vestirse uno mismo de modo autónomo. El paciente no sabe orientarse con la ropa, siendo incapaz de secuenciar el orden y de esta manera no puede manipular las prendas. Cosas sencillas, por ejemplo, anudar los cordones o la corbata. Sigamos con la apraxia bucofonatoria. También recibe la denominación de apraxia oral o bucofacial y es la incapacidad de realizar movimientos voluntarios. Por ejemplo, impide de que no pueda soplar, no pueda sacar la lengua o señalar los dientes. Y por último, tenemos la apraxia óptica. Se caracteriza por la apraxia ocular, que impide la realización de movimientos de búsqueda visual guiados por la mano, siendo la consecuencia de lesiones parietales bilaterales. En la historia de las amnosias nos podemos remontar a Sigmund Freud, quien es el pionero al referirse a trastornos perceptivos derivados de las lesiones cerebrales. Más adelante aparece Lissauer, donde clasifica las amnosias. Él las clasifica en amnosias aperceptivas y asociativas. Para definir las amnosias
Podemos decir de que es una alteración en la incapacidad de reconocer estímulos familiares y atribuirles significado. Cabe aclarar de que las agnosias no se dan por déficits sensoriales, sin embargo, impiden la interpretación correcta del significado de los estímulos. Podemos decir de que las más frecuentes son las agnosias visuales y las auditivas, y las menos frecuentes son las agnosias olfativas y gustativas. Vamos a ver cada una de ellas. En las agnosias visuales podemos decir que consisten en la dificultad para reconocer visualmente los objetos o categorías relacionadas, por ejemplo, personas u objetos. La primera de ellas que vamos a mencionar son las agnosias para objetos. Consiste en la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva, existiendo dificultad para denominarlos. El paciente no es capaz de nombrar el objeto, decir su función y además no recuerda haberlo visto antes. La simultagnosia es la incapacidad para interpretar la totalidad de una escena compleja. Describen solo detalles o partes individuales. Podemos nombrar una mujer en una escena lavando platos. ¿Qué ocurre con el paciente? O nombraría los platos, o nombraría a la mujer, o el jabón, o el agua, pero no podría nombrar la totalidad de la escena, no podría integrarla. Continuemos con la agnosia para el movimiento. Se caracteriza por la imposibilidad o dificultad de reconocer un objeto cuando se encuentra en movimiento. Las agnosias auditivas se dan por lesiones en el lóbulo temporal y se definen como la dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Vamos en primer lugar con la amusia. Es un déficit adquirido que afecta a la capacidad para reconocimiento de las características de la música, por ejemplo, el tono, el ritmo o la melodía. En la agnosia para los sonidos, podemos decir que es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro, el sonido de una alarma. Y por último, la agnosia verbal. Tenemos que también se denomina incapacidad para comprender sonidos verbales, estando preservada la capacidad de reconocimiento de sonidos no verbales y otras alteraciones del lenguaje. Por otra parte, las agnosias somatosensoriales se trata de trastornos producidos por lesión en las áreas somestésicas situadas en las zonas parietales posteriores. Asterognosia es la pérdida de capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, por ejemplo, el tamaño, el peso, la forma, la densidad o la textura. Se encuentra dentro de la asterognosia, tenemos la primaria y la secundaria. Por otra parte tenemos la agnosia táctil. Es una modalidad de asterognosia de menor gravedad, causada en las áreas 39 y 40. En la agnosia táctil tenemos que es una modalidad de asterognosia de menor gravedad porque son las menos frecuentes. Las agnosias olfatorias. La anosmia es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. La hiposmia, cuando el déficit es parcial, ejemplo, la rinitis o cuadros alérgicos. La anosmia selectiva, cuando la pérdida del olfato se debe solo a determinadas sustancias y olores. La hiperosmia consiste en la presencia de una exacerbada capacidad para discriminar diferentes olores. La parosmia consiste en la percepción errónea de los olores. Suele producirse en algunos tumores cerebrales. Y la cacosmia, sensación de mal olor, siendo habitual en algunos casos de rinitis atrófica o bien sea sinusitis. Agnosia para las enfermedades. Anosognosia se refiere a la falta de conciencia de los déficits sensitivos. Se trata, por tanto, de la ausencia de conciencia o negación de una enfermedad, ya que el sujeto niega que tenga un problema, incluso si se le presenta algún miembro paralizado. La somotognosia, los sujetos afectados tienen pérdida de conocimiento y del estado mismo, siendo habitual la negación de su cuerpo
e incluso la negación de una enfermedad evidente. Anosodiaforia es una modalidad de asomoctognosia ligera que se caracteriza por falta de suficiente conciencia de la enfermedad neurológica, aunque el paciente no llega a negar su existencia. La misoplegia consiste en la exacerbación del sentimiento de enfermedad neurológica y se caracteriza por respuestas de odio y cuando una persona rechaza el miembro paralizado. La sematoparafrenia es una percepción distorsionada de la enfermedad neurológica. Se caracteriza por la atribución del miembro lesionado a otra persona. La analgoagnosia es la incapacidad para la comprensión del dolor, a pesar de que no exista hipoestesia frente a los estímulos dolorosos. El paciente percibe los estímulos dolorosos de un modo desagradable, pero sorpresivo, como si el origen de la sensación fuera ajena a él.